Buenas noches, Níver, un gusto estar en el programa. Estaba haciendo un pequeño Diputado, ajuste en la computadora. Perdón, acabo de enviarte dos archivos que están precisamente relacionados con lo que vamos a con hablar lo que va. ahora, ¿no? Perfecto. Y esta mañana se dio a conocer un cambio de ministro de Desarrollo Productivo. eh, y, ¿Y quién es este perfil? Por supuesto. Se trata del ministro de Desarrollo Productivo, ahora está en manos de Zenón Pedro Mamani Ticona, que reemplaza, por supuesto, a Néstor Huanca. Y la pregunta es, ¿esto tiene que ver con la exportación de carne? ¿Qué otros aditamentos han hecho posible o han hecho viable este cambio o han forzado este cambio? Bueno, el análisis correspondiente con el diputado José Luis Porcel. Diputado. Bueno, básicamente considero de que la crisis que está viviendo el país, que es institucional, que tiene que ver con la economía, con la salud, con la educación, y fundamentalmente porque el país está escaso de divisas en este momento y está afrontando esa sequía de divisas y repercute en la importación de bienes, en la importación de combustible, de alimentos, de medicamentos. Entonces, los ministros, en algunos casos, ya no pueden salir a defender este modelo que se cae a pedazos. Creo que este es uno de los casos, el pretexto es de que está delicado de salud, eso siempre es la excusa, ¿no? Pero hay cosas que son más llamativas detrás de este cambio, Niva. Esas cosas llamativas a las cuales usted se ha referido, ¿con qué tienen que ver? ¿Son malas decisiones del anterior ministro? Bien, yo creo que el presidente ha generado un entorno bastante cerrado para sus colaboradores y no está saliendo de ese círculo. Y este es uno de los casos. El presidente comete, en mi opinión, la torpeza de ensalzarlo a este actual ministro, diciendo de que desde sus tiempos de estudiante ya trabajaba en el ministerio. Pues bien, está bien, nadie descarte eso, está muy bien, yo también he trabajado y estudiado, he terminado mi carrera estudiando, no está nada mal. Pero lo que llama la atención es que este ministro, si desde sus tiempos universitarios ha trabajado y sigue trabajando y ha estado en distintas carteras de viceministro, que lo vamos a mencionar enseguida, la pregunta es, ¿qué experiencia tiene en desarrollo productivo? No ha salido nunca del escritorio. Y me atrevo a decir, como dije para muchos ministros, que ni siquiera van al mercado a ver cómo están las cosas para saber si hubo o no inflación. Y se aferran a lo que dice el director interino del INE, que la inflación el año pasado no superó el 10% y que este año fue el 1,90% debido al precio del pollo o al precio de la carne o a los bloqueos, cosas así que ya no tienen el asidero para que la población tenga credibilidad. Pero este es un caso un poquito más, que necesita un poquito más de análisis, si me permites, Niva. Sí, diputado, porque justamente estábamos viendo en pantalla que no solamente es este último ministro al cual nos hemos referido, que fue alumno de Arce Catacora desde la universidad, sino que son cuatro. Ahí vamos poniendo por favor en pantalla de nuevo, colgamos esa última imagen, que dice, 4 ministros del entorno de Arce fueron sus alumnos y luego funcionarios en el Ministerio de Economía. El más reciente es el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Zenón. Ahora, ¿no es delito? Por supuesto que no. Y habrán aprendido mucho, poco, bien, mal, siendo docente el actual presidente sobre economía, pero ese es su entorno de mayor confianza. Su entorno de mayor confianza son sus alumnos. Y la pregunta, claro, incluso ya se adelantó el diputado José Luis Porcel diciendo de que
hablemos no solamente de la confianza, sino de la experiencia. ¿Cuánta experiencia se tenía en esto? ¿Cuánta experiencia se requiere en este momento que estamos justamente con temas álgidos como la carne? Reitero, no desmerezco la capacidad profesional académica que tenga el actual ministro. En realidad todos aprendemos poco a poco, nadie nace sabiendo. Fue mi caso que aprendí, pero me he fogueado en distintas actividades. Pero en este caso el país necesita personas con experiencia en el rubro de la producción. Alguna vez yo les dije a algunos viceministros, ministros, autoridades del hemiciclo, y les dije, ¿ustedes qué tanto hablan de economía si en algunos casos no han generado una fuente de trabajo? Entonces, ¿qué saben lo que es generar impuestos, generar fuentes de trabajo, endeudarse uno para pagar los sueldos, el aguinaldo de los trabajadores? A mí me pasó eso, o sea, yo vivo, parte de mi vida es la experiencia que la viví en la vida real y lo que tuvimos que sopesar algunos que estábamos en la iniciativa privada producto de la pandemia y que estamos pagando todavía los platos rotos de esa pandemia, que por supuesto que destruyó la economía de muchísimas personas y muchísimas empresas. Pero este caso llama la atención y les voy a poner un ejemplo. Reitero, el presidente, en su afán de ensalzarlo, comete el error de decir, en otras palabras, que no tiene la experiencia más que de la burocracia de un escritorio. Pero el año 2019, cuando el gobierno decide fusionar las AFPs en torno a la gestora, él, este señor que era viceministro, con el actual presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yuja, y envié el documento porque lo solicité a la gestora, fueron los autores de elaborar la escala salarial para la gestora pública que se venía. Pero aquí recién empieza el baile para que la población entienda y sepa con qué tipo de autoridades estamos. Pues ese año, el 24 de julio del 2019, elabora una escala salarial para sustituir a las AFPs y proponen 248 trabajadores en todo el país. Redondémosle que sean 250, dos más, no afecta, pero para que la población tenga 250. ¿Y cuál era el presupuesto? 248 millones de bolivianos. Redondémosle a 250 millones. Perdón, 24 millones de bolivianos. Pongámosle 25 millones. En sueldos y salarios para los 248 empleados. De la gestora que se maneja ahora o se ha manejado. ¿De dónde salen los recursos? De tus aportes, de mis aportes, de los aportes de todos los bolivianos. Pero no queda ahí. Ese fue el anzuelo para decir, abordamos, tomamos como botín de guerra las FPs. El año 2023, el 26 de junio, este mismo ministro, que en ese entonces era viceministro, firma la nueva escala salarial de la gestora pública, la que estamos ahora administrando nuestros fondos. Y ahí, 3 años antes eran 24 millones de bolivianos para sueldos, suben a 62 millones de bolivianos. O sea que los bolivianos teníamos que pagar de nuestro salario, de nuestros aportes, 24 millones para que trabajen para nosotros. Pues ahora no son 24, son 62. Antes eran 248 trabajadores, ahora son 528. O sea, los bolivianos estamos sustentando la burocracia, la empleomanía y los sueldos jugosos que tienen en la gestora pública. Que dicho sea de paso, la ley dice que tenían que tener 4 directores que no funcionan. Entonces, reitero, puede ser un brillante profesional, un excelente estudiante, todos los méritos académicos que tenga. Pero yo me pregunto, personalmente me pregunto, ¿qué experiencia puede tener una persona que ha estado en el escritorio toda su vida, ir a manejar un ministerio de semejante importancia y que hablan todavía de la industrialización? Poco o nada puede decir. Yo tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con él en la comisión de planificación porque él iba y no tuvo el coraje de mirarme y responder a estos cuestionamientos que le hice con relación a la gestora. Ese es en general gran parte del equipo ministerial que tiene el ministro
que en determinados momentos no sabe responder. Diputado, quiero aprovechar con lo que dijo. ¿Qué le preguntó y no le quiso responder? Yo le dije, usted es el autor de haber cambiado la escala salarial y haber burocratizado la gestora pública. Le dije, ¿es verdad o es mentira? Y entonces él me dijo, cálmate hermano. ¿Cómo que hermano? Le dije, aquí está hablando de usted y merezco el mismo respeto. Lo único que se agachó la cabeza y salió volando de la Comisión de Planificación. Pero bueno, tengo testigos de eso, no me gusta. Normalmente puede ser un defecto, una cualidad mía, no me gusta hablar si no tengo el respaldo respectivo o no tengo los testigos para el caso. Acabo de mandar a producción esas dos imágenes justamente de la escala salarial, lo que estábamos hablando, de lo que le preguntó al actual ministro, ¿no? Diputado, se puede hacer ahí una comparación de la escala salarial. No, pero bueno, la tengo en la cabeza, la estudié. Eso también está colgado, no sé si seguirá porque a veces lo hacen desaparecer en la página web de la gestora. Ahí está, ahí dice el viceministro, está con su nombre y apellido, y también lo acompaña Jaime Durán, y en ese entonces estaba de viceministro también el actual presidente de la Cámara, Omar Yucra. Estamos hablando de esta fue antes, ¿no es verdad? Sí. Exactamente 14 de enero de 2015. Y esta es la última. Esta es la última. La que ahorita estamos viendo en pantalla es la última. Con 528 trabajadores, ¿no? Correcto. 595. Bueno, los bolivianos estamos pagando de antes tenían 248 para tomar como botín de guerra las AFPs, ahora son 528 con esa planilla. No sé si hasta ahora o en el transcurso de este año han seguido aumentando el personal, no sé, pero claro, no debería ser así, pero ya no se puede confiar en el gobierno, ¿no? Y firma, por supuesto, Zenón, el actual ministro. Está firmado por Zenón Pedro Mamani Ticona. A ver, tenemos preguntas del ciudadano, vamos a dar lectura de la misma. Dice una, pregúntenle al diputado qué se siente ante tanta ineptitud y tanto fracaso del gobierno. ¿Qué se siente como diputado no haber hecho nada al respecto durante 5 años? ¿Cómo debemos entender los ciudadanos esto? Esa es una pregunta al ciudadano. Diputado, si gusta, la responde. Por supuesto que sí, con todo gusto. Mi accionar básicamente está concentrado en la economía. No soy de las personas que hace publicidad, sube cada rato al Face o a las redes que he estado en tal lugar, que he hecho esto. Tengo mis boletines que son prueba del trabajo que vengo realizando. Además, no debo hablar de mí, pero me veo obligado a raíz de la interrogante del ciudadano que tiene todo el derecho y los respeto. Además, he hecho algunas investigaciones y las he publicado, como por ejemplo el nefasto presupuesto general del Estado del año pasado, o las 8 adendas que se suscribieron con la Argentina para compra-venta de gas, pese a que he pedido una competición de informe al Ministerio de Hidrocarburos, las adendas, y que nunca me respondieron porque dijeron que eran confidenciales. Bueno, pero tengo algunas alternativas de buscar y las he hecho. Entonces mi preocupación está muy concentrada en lo que es la economía en general, porque es un campo demasiado amplio. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de aportes, estamos hablando de las reservas internacionales, de lo que se está cayendo en nuestra economía, y muy poco se habla de eso. He dicho en ocasiones, estamos ante la antesala de lo que fue de la UDP, y ojalá que no llegamos al default este año, porque el país necesita más o menos 300 millones de dólares al mes para cubrir el servicio de la deuda externa, intereses y amortización. Y según el informe del presidente del Banco Central de Bolivia, al 31 de diciembre el país solamente disponía de menos de 50 millones de dólares. Entonces, esa es mi gran preocupación. Obviamente que la manifiesto y la opero mucho más acá en La Paz que en la ciudad de Tarija, porque mi sede es básicamente La Paz. Vamos a terminar esta entrevista justamente dando a conocer de que hay gente que
le ha criticado al presidente este tema de cambio ministerial, con poco conocimiento, que son pasantes del actual presidente Luis Arce Catacora, cuando fungía como docente. Y hay quienes han felicitado este cambio. Escuchemos a la representante de CONAMIPE, que felicita esta decisión. En esta instancia quiero felicitar al presidente Luis Arce por su acertada designación que ha tenido y felicitar de la misma manera al nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, al compañero Zenón Mamani. Lo hemos conocido, hemos trabajado con él de manera directa cuando él estaba de viceministro en el Ministerio de Economía, y ha sido, junto con el ministro de Economía, ha sido la persona que ha abierto las puertas al sector de la micro y pequeña empresa en 3 gestiones, trabajando con el canastón hecho en Bolivia. Ha dado cabida, ha dado trabajo a nuestros microempresarios. Por eso queremos felicitar por esta acertada designación, y realmente después de 1 año y medio que hemos estado luchando con notas tras notas, hemos hecho ya la denuncia al Ministerio de Transparencia por su incapacidad del ministro Néstor Huanca y la designación tan errónea que ha hecho a esa viceministra, que ha sido capaz de avasallar la casa del productor, junto con el ministro Néstor Huanca, el ex viceministro Nelson Aruquipa. Ha hecho una CONAMIPE de dirigentes prebendales, una CONAMIPE que no tiene sentido. Gracias a Dios, yo creo que ahora este nuevo ministro va a trabajar porque conoce al verdadero sector, a los verdaderos dirigentes. Nosotros queremos pedirle y felicitarle de la misma manera y pedirle que trabaje de manera neutra, que ya no se politice ese ministerio, que trabaje a favor del sector de la micro y pequeña empresa. Bueno, vamos a mandar una carta y vamos a pedir que de manera inmediata se pueda sentar con los dirigentes y vea la problemática que hay en nuestro sector, para que así pueda dar siquiera un programa o un proyecto de corto plazo de ayuda para este sector que está por desaparecer. El primer tema que vamos a tomar es cómo podemos reactivar al sector de la micro y pequeña empresa, ya que tenemos problemas con esto del banco, que no están pudiendo pagar, la subida de los insumos por la falta de dólar. Entonces yo creo que esos temas tenemos que tratarlo, pero queremos enfatizar. Y el sector de la micro y pequeña empresa hoy día está de festejo, porque sabemos. Declaraciones de la representante de CONAMIPE, y por supuesto hay voces disidentes. Ya lo escuchamos al diputado Porce, pero también se ha referido sobre este cambio ministerial Branko Marinkovic. ¿Qué dice? Vamos poniendo en pantalla. Branko Marinkovic dice lo siguiente sobre este cambio de ministro de Desarrollo Productivo. Dice, ponen de ministro de Desarrollo Productivo a alguien que nunca trabajó en el sector privado, que nunca pagó un salario ni tuvo que estar preocupado porque lo despidan. Es como poner al pedófilo de Evo Morales a cargo de la lucha contra el abuso infantil. Este es otro ejemplo más de cómo este modelo socialista decadente es un atentado a la economía boliviana. Branko Marinkovic en su cuenta de X. Y bueno, ya para finalizar, diputado Porcel, sus últimas palabras, por favor. Bueno, en primer lugar, parecería que hubiese tenido una conversación con Branko Marinkovic, que ni lo conozco personalmente, pero coincidimos plenamente en lo que él apreció con lo que yo dije con relación a la experiencia. Segundo, la señora que lo felicita al presidente es el típico eslogan de los ingleses: ha muerto el rey, vive el rey. Pasaron 4 años, ¿por qué no lo cuestionaron a ese ministro? Y lo está cambiando y están diciendo felicitaciones al presidente, dando a entender que el que salió 4 años era nefasto. Pero obviamente son azules entre azules que están echándose flores, ¿no? Bueno, pero es así es la política. Y entiendo, o sea, lamentablemente en nuestro país lo que falta es, y no lo digo porque eres vos, Niva, lo que falta es que los medios de comunicación como vos busquen la información, la mayor transparencia posible, porque muchos están sesgados, comprados, sobornados o qué sé yo, serviles al gobierno, y realmente eso obstaculiza la gran accionar que tienen muchos, no solamente yo, digamos, aunque yo no haga nada, no importa,
pero muchos colegas diputados que tienen denuncias de una u otra naturaleza que no son divulgados. ¿Por qué? Porque están cercenados por una u otra razón. Ya te agradezco muchísimo y estoy para servir siempre. No, un último detalle, por favor, si me permite. Diga. El ministro de Economía dijo que el país está medio paralizado porque la Asamblea no le aprueba proyectos y que dice que tienen más de 1.667 millones de dólares pendientes en la Asamblea. Pues bien, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados a las 9 de la mañana. No se está proponiendo, y el único que propone es el presidente de la Cámara de Diputados, ni un proyecto de presupuesto que esté relacionado con préstamos, ni uno. ¿Por qué no lo proponen? Porque no tienen los números. Pero además el ministro dijo que son 1.667 millones pendientes en la Cámara y son solamente 1.161. Se equivocó con 505 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los paquetitos que manda el Poder Ejecutivo, que llegan a la Asamblea, ni siquiera los hemos tratado en la Comisión de Planificación, donde participo. Entonces, estas aseveraciones mediáticas generan confusiones en la población, que es bueno aclararles algunas veces, y estoy dispuesto a aclarar todo lo que es relacionado con créditos, con economía, porque eso es en que estoy metido muchísimo más, mi tiempo 100% lo dedico a eso. Muchísimas gracias, Nilo. Diputado José Luis Porcel, muchísimas gracias por estar en Antes de Medianoche. Muy amable. Gracias. Y claro que también hay que agradecer a esos 30 años de experiencia. Y estoy hablando de Impresur. Haz que las impresiones resalten con dicha imprenta publicitaria. Tecnología de punta y materiales de primera calidad. Te ofrecen todo tipo de productos gráficos para hacer destacar tu negocio, tienda o emprendimiento. Ven y descubre todo lo que tenemos para ofrecer, desde banners, rollers, mini rollers, letreros corpóreos, letreros luminosos, señalética empresarial y adhesivos, poleras, gorras personalizadas. Ven a Impresur y haz que tu marca impresione. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. En cualquier etapa de